Homilética. Ok, vamos a definir la palabra homilética en este mes, en estas semanas que vamos a pasar. Vamos a llevar la materia de homilética. Quiero hacerle algunas recomendaciones. Ya usted está casi más de la mitad del seminario, ya va pronto, unas cuantas materias más y se puede graduar. Ya yo quiero pedirle, con todo respeto que se merecen, queridos estudiantes, tener más responsabilidad, ¿ya? Sus notas ya están en la dirección del seminario, ya se las he enviado. Hay algunos estudiantes que están, que han reprobado la materia, no me presentaron su trabajo final. Recuerden que en hermenéutica solamente era un tema o era solamente una tarea, ¿ya? Y hubieron estudiantes que no me presentaron lastimosamente, así que yo no me voy a inventar nota, no tengo cómo inventarme. Esperé casi 2 semanas y no me presentaron, así que van a tener que esforzarse el doble porque homilética no sé si van a pasar si no han entendido hermenéutica. Así que yo les desafío, hermanos, usted está en un seminario porque se está preparando y como siervo de Dios debemos ser responsables. Así que yo le voy a pedir que se pongan las pilas porque conmigo no van a pasar, ¿ya? Si usted no me presenta los temas o las tareas que yo le estoy diciendo, en hermenéutica solamente le he pedido un estudio bíblico, nada más. Y eso iba a entrar como trabajo práctico, como tarea, iba a entrar como examen final, o sea, yo le iba a dividir las notas, todo, pero lastimosamente hubieron estudiantes que no me presentaron y lastimosamente quedaron aplazados. Con esas recomendaciones vamos a comenzar homilética. ¿Qué es? Vamos a ver las definiciones de homilética. Viene del griego homiléticos, que significa platicar con. Homilía, ¿no? Recuerden que la Iglesia Católica dice, ¿no? La homilía de este domingo, dice, ¿no? Homilía, discurso, sermón, conferencia, prédica, se refiere a una plática o discurso familiar. Esas son algunas definiciones de homilética. Homileo, voy hablando, hablo, platico, converso, estar en compañía con alguien para conversar. Entonces, vamos a definir todo eso, esas definiciones, vamos a juntarla y vamos a decir que homilética es la ciencia y arte de la preparación y exposición correcta de enseñanzas y mensajes bíblicos. Entonces, una vez más, vamos a reiterar que es homilética, es la ciencia y arte de la preparación y exposición correcta de enseñanza y mensajes bíblicos. Hermanos, hasta aquí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Es el arte de la preparación. ¿Qué más era, pastor? Ya me he olvidado, pastor. Es la ciencia y arte de la preparación y exposición correcta de enseñanzas y mensajes bíblicos. En otras palabras, es el arte de predicar directamente, ¿no? Ese es homilética. Quiero darle un ejemplo. Es una mezcla y surtido de alimento. Es organizar, preparar los platillos, la entrada
el plato fuerte, guarniciones y postres. Eso es homilética, es una preparación, es una mezcla, es organizar y preparar platillos, entrada, el plato fuerte, las guarniciones y el postre. Usted luego va a entender el por qué, ¿no? Puede ser organizar los platillos, o sea, la entrada viene así como la introducción, el plato fuerte viene a ser todo el desarrollo, guarniciones, ejemplos, y el postre ya viene a ser el desafío, ¿no? Entonces, hermanos, esa es homilética, es el arte de predicar. Y ya así, en palabras más exactas, es la ciencia y arte de la preparación, exposición correcta de enseñanzas y mensajes bíblicos. Esa es homilética. Entonces, cuando alguien le pregunta qué es homilética, es el arte de la preparación y exposición correcta. Esto es importante. Ese es el arte de la preparación y exposición correcta de enseñanzas y mensajes bíblicos. Ya no cualquiera puede hacer la preparación, cualquiera puede hacer la exposición, pero no cualquiera lo hace de manera correcta para la enseñanza. ¿Qué más? En esta noche vamos a hablar. Predicar es un don. ¿Cuánto creen que predicar es un don? Bueno, Dexter, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto, una alegría, muy contento. Y sobre predicar es un don, es una aptitud con P. Significa que uno nace para eso, ¿no? Es pues eso, una aptitud, es un don que es muy interesante. Bien, hermano. Ok. Entonces, predicar es un don. Bíblicamente, la acción de predicar es igual a profetizar. Vamos a ver, hermano Rubén Pérez, pastor Rubén, fue 1 Corintios, capítulo 14:3. ¿Ha ido a comprarte comida? Pastor, estoy ahorita en la calle, pero lo estoy escuchando, pastor. De allá. Hermano Aurelio, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Alguien que tenga 1 Primera Corintios Corintios, capítulo 14:3? 14. Amén, pastor. Dice así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Palabra de Dios. Entonces, predicar es un don. Bíblicamente, la acción de predicar es igual a profetizar. En 1 Corintios hemos hablado y hemos visto que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y edificación. Entonces, hermano, ¿cuál es la finalidad de la predicación? ¿Cuál es la finalidad de la predicación? Son tres cosas importantes. Es la edificación, la exhortación, Consolación. dos. Entonces, es la edificación y la exhortación para la edificación, ¿no? ¿Sabe qué, hermanos queridos, ustedes que están en el seminario, jamás de los jamases utilicemos el lugar santísimo, utilicemos el púlpito para atacar
a un hermano, para atacar a las familias, para atacar a alguien, ¿no? Muchas veces, lastimosamente, y como hemos visto al principio, que homilética es el arte de la preparación y exposición correcta, escuche bien, correcta de enseñanza y mensajes bíblicos, pero lastimosamente hay colegas que utilizan el púlpito, que utilizamos muchas veces el púlpito, que utilizamos el lugar santísimo, no para la edificación, mucho menos para la exhortación, y lo hacemos para criticar, para, en otras palabras, darle palo al hermano, darle palo a las familias. Entonces, hermano, eso no es homilética. Cualquier cosa puede hacer, pero es menos lo que dice la palabra. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación. Profetizar es uno de los dones del Espíritu Santo que da a la iglesia. Hermano Teléfono, Romanos 12:6 y hermano Dexter, 1 Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Amén. ¿Ya? Amén. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Todos. 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia nos es dada, si el profecía use conforme la medida de la fe. Amén, pastor. ¿Ya, hermano Dexter? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. La pregunta Amén. es, ¿cómo estamos en nuestras iglesias? Estamos, ya que el hermano de este está con el micrófono abierto, ¿cómo estamos en nuestras iglesias? ¿Estamos utilizando el púlpito para la exhortación, para la edificación? ¿O estamos utilizando el púlpito para golpear y destruir a las familias? A hermano de este en su experiencia, ¿cómo estamos? Debe ser para edificar, no para destruir. En mi pequeña iglesia, 1 de mayo, no ocurre, por lo general, o siempre es para edificar. Qué bueno, me alegra, me alegra. No, eso me alegra. Hermano, hermano Rubén, doctor Rubén, ¿cómo están en sus iglesias? ¿Estamos utilizando el púlpito para la edificación o para destruir las familias? Ah, ya creo que está en la calle, pastor Rubén, ¿no? Sí, sigo en la calle, pastor, pero estoy escuchando. Ya, Es ya, para edificación. ya, ya. Ahí está. Hermano Eduardo. Hermano Eduardo. Amén, pastor. Igualmente, pastor, la iglesia para edificación, pastor. Tiene que ser para la edificación, ¿no? Pero lastimosamente muchas veces no se está utilizando. Entonces, predicar es un don, hermanos. Es un don. ¿Ya? Aquí en el seminario usted va a descubrir su don. Puede ver que aquí hay varios maestros, pero hay que descubrir si hay predicadores, ¿no? Es muy distinto la predicación con la enseñanza.
ser maestro, ¿no? Ahora vamos al sermón. ¿Qué es el sermón? Es la extracción y predicación del mensaje. Entonces, predicar es un don. Ahora, ¿qué es el sermón? Es la extracción y predicación del mensaje. Antes de predicar, la persona debe poner las ideas en orden de tal manera que sea fácil comunicar, entender y asimilar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del sermón? Es comunicar, entender y asimilar. Entonces, ¿qué es un sermón, hermana Esther? ¿Puede hablar o está en el trabajo? Buenas noches, docentes, con alumnos. El sermón para mí es preparar un discurso hacia el público y darlo como una enseñanza, ¿no? Un aprendizaje. Para mí eso es un sermón. Está bien, hermano. Gracias. Entonces, el sermón, ¿cuál es el sermón? Es la extracción y predicación del mensaje. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y cómo debe estar el predicador? ¿Cómo debe ser el predicador? Debe ser una persona que ponga sus ideas en orden. Poner sus ideas en orden. Hermanos, no es nomás de la noche a la mañana. Creo que esto lo hemos discutido mucho. Un ratito ya. Ya. Entonces, creo que lo hemos discutido bastante en todas las clases que están conmigo, que de la noche a la mañana, ¡chum!, son pastores. Ya. Puede ser, como le digo, el seminario no va a ser pastor. Dios te da el don de ser pastor. Te ha llamado. Pero los seminarios te preparan. Si me permite. Ya, hermano, ¿puede hablar? Sí, en esta parte del sermón, como su nombre lo indica, sermón, viene de sermonear. Es como, no sé si se le puede agregar ahí o entra, además de extraer, además de, obviamente, exponer o predicar el mensaje, debe llamar a la reflexión o a la exhortación, porque si dice sermón, se me viene a la mente, me sermoneó el tipo, o sea, me está exhortando, me está llevando a reflexionar sobre un tema de, no sé si estoy bien por ahí. Está bien, hermano, está bien, tiene toda la razón. Sigamos entonces, y aquí es importante que nos detengamos un poco, ¿no? Antes de predicar, la persona que va a exponer debe tener o debe poner las ideas en orden, de tal manera que sea fácil comunicar. Yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos topado con cada predicador, ¿no? Con cada pastor. Y lastimosamente, digo lastimosamente, hay sermones, hay pastores con sus sermones que no tienen principio y no tienen final. No. ¿Eso por qué? Porque no tenemos una preparación. No tenemos una preparación. No queremos prepararnos. No. Muchas veces nosotros queremos, decimos, el Espíritu Santo me va a hablar, voy a ayunar. Está bien, perfecto. Ayune, ore, lo tiempo que sea. Pero también prepárese, estudie, investigue,
¿no? Y por eso una vez más yo lo felicito a los que están acá. Y he dicho, no todos van a ser pastores, no todos son pastores. Pero en algún momento de la vida, usted como líder de una iglesia o como miembro de una iglesia, le va a tocar en un momento, el pastor no vino por X o Z razón. Por ejemplo, en mi caso mío, ya yo va a ser un mes que estoy accidentado, no puedo ir a la iglesia. ¿Y quién está supliendo las predicaciones? ¿Qué hay que asumir un hermano? Los líderes de la iglesia. Hermano, usted va a predicar este domingo. ¿Y si usted no está preparado? Si usted no está preparado para predicar, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, antes de predicar, la persona que va a predicar debe de poner en orden sus ideas de tal manera que sea fácil comunicar, entender y asimilar. Es necesario, escuche bien, esto es importantísimo para que podamos entender. Es necesario que la preparación se haga en dos sentidos, en perfecto balance. Al momento de que usted haga su sermón, su estudio bíblico, al momento que usted se sienta a hacer su sermón, su estudio bíblico, tiene que tener dos cosas importantes y ponerlo en balance. Número uno, lo intelectual y lo espiritual. Eso es lo que le estaba hablando al comienzo, ¿no? Hay muchos sermones, hay muchos pastores que dejan desear a sus estudios bíblicos, ¿no? Ya es necesario poner 50-50. 50 de lo intelectual, lo que usted está aprendiendo aquí, lo que va a aprender a lo largo del curso de homilética y lo que ha aprendido a lo largo de todo el seminario, especialmente las materias que están conmigo, que fue oratoria, hermenéutica y homilética, que lo va a poner en práctica. 50% de lo intelectual, la preparación, el intelecto, la investigación, investigar, ¿no? Y el otro 50% lo espiritual. ¿Qué pasa? Puede ser que en un momento, en la misericordia, en el amor de Dios, si Dios es tan misericordioso, lo pillen de sorpresa. Usted visitó una iglesia y alguien, el pastor, puede enseñar y en ese momento el Espíritu le habla y le prepara el sermón. Pero no es todas las veces, no es todo el tiempo. Por eso, hermanos queridos, debemos estar preparados. Y aquí vamos a 1 Corintios, capítulo 2:4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humano, de humana sabiduría, sino con demostración del poder y espíritu. Y el apóstol Pablo habla. Entonces, esto, hermanos, hay que tenerlo en balanza. Tenemos que tener lo espiritual, es perfecto. Hay que orar, hay que ayunar, hay que preguntarle al Señor, pero también hay que prepararse en lo intelectual. ¿Dudas, hermanos? Pregunta hasta aquí. Y pastor, quiero preguntar sobre la edificación y exhortación y consolación. Si un pastor profetiza, como dicen, ¿no? En un púlpito que está predicando, y con una palabra como está edificación, y uno que tiene que saber, o discernimiento de lengua, ¿no? Para saber si él está edificando o exhortando. Yo creo que alguien tiene que ser, porque uno mismo no creo que se dé cuenta, ¿no? O mismo hermano tendría que tomar una decisión si está edificando. O cuando esté exhortando también lo mismo que hago, tendría que interpretar sobre eso. Yo creo que pastor, ¿no? Hermano, dice la palabra, ¿no? De exhortación, edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es la edificación? ¿Qué es lo que nos edifica a nosotros?
¿Qué es la exhortación? ¿Y qué es la consolación? Sí, yo entiendo la edificación para que uno que debe estar más preparando, que más y tomando la decisión de servir más al Señor. Exhortación, más o menos entiendo de que uno lo falla, que no aparece y lo exhorta, ¿no? Porque algo, ¿qué pasó, no? Y consolación, más o menos yo entiendo de que hay momentos que uno se equivoca, bueno, hay una oportunidad, puede tomar una decisión que, digamos, con la palabra mismo suavemente decirle, bueno, uno como hombre se puede equivocar, pero no vuelva a hacerlo de nuevo, como Dios quiere, bueno, sígalo adelante, ¿no? Eso entiendo. Está bien, hermano. Una predicación, un pastor, el tema que sea, tiene que tener estos tres elementos importantes: edificación, exhortación y consolación. Yo tengo que edificar a mi iglesia. Yo he tenido problemas durante toda la semana en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia. Llego a la iglesia, ¿qué necesito? Una palabra de consolación, de edificación, ¿no? O sea, comer pasto fresco, algo, una palabra que me sacie esa sed que tengo. Y al mismo tiempo que me exhorte, pero con amor, con cariño, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a la definición. Es el arte de la preparación y exposición correcta de la enseñanza bíblica, ¿no? Yo tengo que subirme al púlpito y predicar con amor mi sermón. El tema, por ejemplo, el tema del diezmo, que es un tema muy controversial y es polémico en otras iglesias. Si yo le digo a los hermanos de la iglesia, ladrones, pícaros, no están diezmando, deben. ¿Usted cree que eso es una exhortación? ¿Eso va a edificar la iglesia? Pero si le hago el cambio, ¿no? Le digo, hermanos, dice la palabra, que si nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, Él va a bendecir hasta que sobre y abunde nuestra casa. ¿Por qué no probamos al Señor? Entonces, hermanos, esa es la edificación, ¿no? Muchas veces nosotros como pastores, sos un borracho, sos un coquero y un montón de cosas. La persona sabe que es, por eso llegó a la iglesia, porque ir a la iglesia es porque necesita de algo. Y yo diciéndole eso, ¿usted cree que él va a volver de nuevo? No, no va a volver. No va a volver. Pero si yo le muestro el lado amoroso de Dios, Dios te ama, a pesar de lo que estás pasando, a pesar del vicio que estás en este momento, que te tiene atado, a pesar de la lucha que estás en este momento enfrentando, Dios, Dios te puede sacar de ese hoyo o de ese hueco donde estás, ¿no? Esa es la edificación, esa es la exhortación con amor. Y ahí viene la consolación, abrazarlo, ¿no? Entonces, y vamos acá nuevamente. Al realizar un sermón, tenemos que tener en cuenta dos partes: lo intelectual y lo espiritual. Tiene que ser 50-50. ¿Qué más podemos hablar en esta noche? ¿Qué es la exposición? Abarca la presentación y explicación y exhibición del mensaje bíblico. ¿Qué es la revelación? Es un entendimiento dado a Dios a los hombres, capacidad de Dios que da para obtener un principio, una enseñanza más profunda.
Ahora vamos a ver cuál es la base bíblica para predicar. Porque esto es con base bíblica para predicar. Vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Ahí podemos leer. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. ¿Cuál es la base para predicar? Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pastor, buenas noches. Le habla su alumna Esther. Respecto a la pregunta que hizo hace un momento, ¿qué nosotros opinamos si nosotros estamos de acuerdo que el altar es un lugar santo? Uno, es un lugar que solamente antiguamente iban solamente los que estaban bien limpios, dice, ¿no? De corazón, pero también lo hacían físicamente. Y hoy en día no se ve, porque se siente que yo veo de abajo, veo y claro, usted también nos ha enseñado cómo debemos de cantar, adorar al Señor. Yo no estoy para juzgar a mi prójimo, ni tampoco ser juzgada. Y sobre el Espíritu Santo, yo creo, pastor, porque Dios obra en aquella persona que realmente le abre el corazón a Cristo, a nuestro Dios Padre Santo, poderoso. Yo, Hermana, ¿puede reactivar su audio? hola, ahora sí, 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 siga. para testificar su gloria que Él ha hecho en nosotros. Por ejemplo, en mí ha hecho mucho el Señor, pero aún así yo sigo, mente, nadie nace sabiendo, todos nacemos aprendiendo. Y si estos cursos que nosotros estamos pasando con la denominación santidad, amén, el Espíritu Santo sí obra, pastor. En el momento no adecuado, cuando uno le da su corazón legítimamente para el Señor, obra, y automáticamente desde el púlpito lo dice, como usted dice, con amor, exhortando con paciencia, exhortando con humildad. Y sobre el diezmo, pastor, sí es un punto muy delicado, sí. Yo estuve en contra, porque yo dije una vez, ¿quién soy yo para juzgar? Pero yo veía que realmente no lo hacían conforme a la palabra de Dios. Y es un punto muy delicado. Yo sé que algún día me va a tocar tal vez agarrar una iglesia o una iglesia pequeña. Ahí voy a palpar, no sé todavía, pero ahí voy a palpar. Realmente para mí es un punto muy delicado sobre el diezmo. Eso sería, pastor. Ok, hermana, le agradezco. Seguimos entonces. Base bíblica para predicar, yo le estaba explicando. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo de que entendiese la lectura. Debemos desmenuzar o explicar y enseñar con claridad, incluir todo detalle como si las personas no tuvieran conocimiento. Transmitir la palabra íntegra y completa, no dar por hecho que a la gente tiene cierto conocimiento. De los ayudantes de Esdras, Esdras que estaba leyendo el pasaje de Nehemías, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Indica la importancia de una exposición clara para una buena predicación.
Dice, y ponían sentido. Dice que Esdras estuvo un día completo leyendo la palabra, leyendo la historia, leyendo la Torá, y nadie se durmió. Hoy en día predicamos 2 minutos, 5 minutos y ya están todos durmiendo. ¿Por qué? Porque no le ponemos sentido. Dice, y ponían sentido. Nuestro énfasis en el análisis de texto y en la exposición, una firme erudición bíblica es importante. Ponerle el énfasis. Por eso hemos pasado oratoria, ¿no? Cómo manejar al público. Dice, y el último, de modo que entendiesen. Demuestra que el auditorio siguió con su mente las palabras que le hablaban para asimilar y encontrar la forma de aplicarla. Las implicaciones prácticas de la verdad son importantes. La tarea fundamental del predicador es traducir. Toma la palabra de la escritura y la presenta viva y llena de significado a aquello que las escucha. El predicador es un conducto, una línea transmisora, un lente que aclara lo que dice la Biblia. Es decir, que su trabajo comienza en la Biblia y termina en la gente. ¿Dudas, hermanos? Preguntas. Les dejo antes que tenemos la clase. ¿Todo claro? Esa es la introducción, hermanos. Vamos a ir a medida de que vaya pasando las clases, vamos a ir ya entrando de a poco a el tema en sí. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio esta noche. Bendiciones a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los cuide y será hasta el día de mañana a las 7:30. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas.